¿Los estudiantes trabajadores informales en la universidad pueden constituir sindicato? En principio sí, siempre que exista una actividad laboral o defensa de intereses económicos y sociales comunes. Ahora bien, para formar una organización sindical, el artículo 39 de la Constitución Política Colombiana no dice que el trabajador deba ser formal o informal, sino que en sentido general reconoce el derecho de trabajadores y empleadores a constituir sindicatos sin intervención del Estado. Además, el artículo 37 de la misma Constitución garantiza el derecho de libre asociación y reunión. Al igual que el Convenio 87 de la OIT, reconoce la libertad sindical y el derecho de los trabajadores a constituir organizaciones para defender sus intereses. Y adicionalmente, el Convenio 98 de la OIT protege el derecho de sindicalización y de negociación colectiva. Ahora bien, lo importante no es únicamente que sean estudiantes, sino que actúen como trabajadores o personas que desarrollan una actividad económica. Pueden tener derecho a negociación colectiva con base en los análisis de los convenios de la OIT ratificados por Colombia, como son Convenio 87, que reconoce la libertad sindical, Convenio 98, que protege la organización y la negociación colectiva, Convenio 151, que fortalece la negociación de condiciones de empleo en el sector público, Convenio 154, que promueve la negociación colectiva de manera amplia, y el análisis de los artículos de la Constitución, como son el artículo 25, que reconoce el trabajo como un derecho y una obligación social con especial protección del Estado. Dice que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. El artículo 37, que señala que toda parte del pueblo puede reunirse, manifestarse pública y pacíficamente. El artículo 39, que nos dice que los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. El artículo 55, que garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales. El artículo 53, que ordena al Estado proteger los derechos mínimos de los trabajadores. El artículo 54, que dice que es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y facilitar la ubicación laboral de las personas. Y finalmente, el artículo 93 de la Constitución, que permite aplicar estos convenios como criterio de protección de derechos. Entonces, con base al análisis de los antes mencionados, los estudiantes trabajadores informales al interior de la universidad sí pueden asociarse y promover procesos de diálogo y negociación colectiva para la defensa de sus intereses. ¿Los estudiantes trabajadores informales en la universidad pueden constituir sindicato? En principio sí, siempre que exista una actividad laboral o defensa de intereses económicos y sociales comunes. Ahora bien, para formar una organización sindical, el artículo 39 de la Constitución Política Colombiana no dice que el trabajador deba ser formal o informal, sino que en sentido general reconoce el derecho de trabajadores y empleadores a constituir sindicatos sin intervención del Estado. Además, el artículo 37 de la misma Constitución garantiza el derecho de libre asociación y reunión. Al igual que el Convenio 87 de la OIT, reconoce la libertad sindical y el derecho de los trabajadores a constituir organizaciones para defender sus intereses. Y adicionalmente, el Convenio 98 de la OIT protege el derecho de sindicalización y de negociación colectiva. Ahora bien, lo importante no es únicamente que sean estudiantes, sino que actúen como trabajadores o personas que desarrollan una actividad económica. Pueden tener derecho a negociación colectiva con base en los análisis de los convenios de la OIT ratificados por Colombia, como son Convenio 87, que reconoce la libertad sindical, Convenio 98, que protege la organización y la negociación colectiva, Convenio 151, que fortalece la negociación de condiciones de empleo en el sector público, Convenio 154, que promueve la negociación colectiva
de manera amplia y el análisis de los artículos de la Constitución como son el artículo 25, que reconoce el trabajo como un derecho y una obligación social con especial protección del Estado. Dice que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. El artículo 37, que señala que toda parte del pueblo puede reunirse, manifestarse pública y pacíficamente. El artículo 39, que nos dice que los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. El artículo 55, que garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales. El artículo 53, que ordena al Estado proteger los derechos mínimos de los trabajadores. El artículo 54, que dice que es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y facilitar la ubicación laboral de las personas. Y finalmente, el artículo 93 de la Constitución, que permita aplicar estos convenios como criterio de protección de derechos. Entonces, con base al análisis de los antes mencionados, los estudiantes trabajadores informales al interior de la universidad sí pueden asociarse y promover procesos de diálogo y negociación colectiva para la defensa de sus intereses. ¿Los estudiantes trabajadores informales en la universidad pueden constituir sindicato? En principio sí, siempre que exista una actividad laboral o defensa de intereses económicos y sociales comunes. Ahora bien, para formar una organización sindical, el artículo 39 de la Constitución Política Colombiana no dice que el trabajador deba ser formal o informal, sino que en sentido general reconoce el derecho de trabajadores y empleadores a constituir sindicatos sin intervención del Estado. Además, el artículo 37 de la misma Constitución garantiza el derecho de libre asociación y reunión. Al igual que el Convenio 87 de la OIT, reconoce la libertad sindical y el derecho de los trabajadores a constituir organizaciones para defender sus intereses. Y adicionalmente, el Convenio 98 de la OIT protege el derecho de sindicalización y de negociación colectiva. Ahora bien, lo importante no es únicamente que sean estudiantes, sino que actúen como trabajadores o personas que desarrollan una actividad económica. Pueden tener derecho a negociación colectiva con base en los análisis de los convenios de la OIT ratificados por Colombia, como son Convenio 87, que reconoce la libertad sindical, Convenio 98, que protege la organización y la negociación colectiva, Convenio 151, que fortalece la negociación de condiciones de empleo en el sector público, Convenio 154, que promueve la negociación colectiva de manera amplia y el análisis de los artículos de la Constitución como son el artículo 25, que reconoce el trabajo como un derecho y una obligación social con especial protección del Estado. Dice que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. El artículo 37, que señala que toda parte del pueblo puede reunirse, manifestarse pública y pacíficamente. El artículo 39, que nos dice que los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. El artículo 55, que garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales. El artículo 53, que ordena al Estado proteger los derechos mínimos de los trabajadores. El artículo 54, que dice que es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y facilitar la ubicación laboral de las personas. Y finalmente, el artículo 93 de la Constitución, que permita aplicar estos convenios como criterio de protección de derechos. Entonces, con base al análisis de los antes mencionados, los estudiantes trabajadores informales al interior de la universidad sí pueden asociarse y promover procesos de diálogo y negociación colectiva para la defensa de sus intereses. ¿Los estudiantes trabajadores informales en la universidad pueden constituir sindicato?
En principio sí, siempre que exista una actividad laboral o defensa de intereses económicos y sociales comunes. Ahora bien, para formar una organización sindical, el artículo 39 de la Constitución Política Colombiana no dice que el trabajador deba ser formal o informal, sino que en sentido general reconoce el derecho de trabajadores y empleadores a constituir sindicatos sin intervención del Estado. Además, el artículo 37 de la misma Constitución garantiza el derecho de libre asociación y reunión. Al igual que el Convenio 87 de la OIT, reconoce la libertad sindical y el derecho de los trabajadores a constituir organizaciones para defender sus intereses. Y adicionalmente, el Convenio 98 de la OIT protege el derecho de sindicalización y de negociación colectiva. Ahora bien, lo importante no es únicamente que sean estudiantes, sino que actúen como trabajadores o personas que desarrollan una actividad económica. Pueden tener derecho a negociación colectiva con base en los análisis de los convenios de la OIT ratificados por Colombia, como son Convenio 87, que reconoce la libertad sindical, Convenio 98, que protege la organización y la negociación colectiva, Convenio 151, que fortalece la negociación de condiciones de empleo en el sector público, Convenio 154, que promueve la negociación colectiva de manera amplia, y el análisis de los artículos de la Constitución, como son el artículo 25, que reconoce el trabajo como un derecho y una obligación social con especial protección del Estado. Dice que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. El artículo 37, que señala que toda parte del pueblo puede reunirse, manifestarse pública y pacíficamente. El artículo 39, que nos dice que los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. El artículo 55, que garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales. El artículo 53, que ordena al Estado proteger los derechos mínimos de los trabajadores. El artículo 54, que dice que es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y facilitar la ubicación laboral de las personas. Y finalmente, el artículo 93 de la Constitución, que permita aplicar estos convenios como criterio de protección de derechos. Entonces, con base al análisis de los antes mencionados, los estudiantes trabajadores informales al interior de la universidad sí pueden asociarse y promover procesos de diálogo y negociación colectiva para la defensa de sus intereses. ¿Los estudiantes trabajadores informales en la universidad pueden constituir sindicato? En principio sí, siempre que exista una actividad laboral o defensa de intereses económicos y sociales comunes. Ahora bien, para formar una organización sindical, el artículo 39 de la Constitución Política Colombiana no dice que el trabajador deba ser formal o informal, sino que en sentido general reconoce el derecho de trabajadores y empleadores a constituir sindicatos sin intervención del Estado. Además, el artículo 37 de la misma Constitución garantiza el derecho de libre asociación y reunión. Al igual que el Convenio 87 de la OIT, reconoce la libertad sindical y el derecho de los trabajadores a constituir organizaciones para defender sus intereses. Y adicionalmente, el Convenio 98 de la OIT protege el derecho de sindicalización y de negociación colectiva. Ahora bien, lo importante no es únicamente que sean estudiantes, sino que actúen como trabajadores o personas que desarrollan una actividad económica. Pueden tener derecho a negociación colectiva con base en los análisis de los convenios de la OIT ratificados por Colombia, como son Convenio 87, que reconoce la libertad sindical, Convenio 98, que protege la organización y la negociación colectiva, Convenio 151, que fortalece la negociación de condiciones de empleo en el sector público, Convenio 154, que promueve la negociación colectiva de manera amplia, y el análisis de los artículos de la Constitución, como son
el artículo 25, que reconoce el trabajo como un derecho y una obligación social con especial protección del Estado. Dice que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. El artículo 37, que señala que toda parte del pueblo puede reunirse, manifestarse pública y pacíficamente. El artículo 39, que nos dice que los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. El artículo 55, que garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales. El artículo 53, que ordena al Estado proteger los derechos mínimos de los trabajadores. El artículo 54, que dice que es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y facilitar la ubicación laboral de las personas. Y finalmente, el artículo 93 de la Constitución, que permite aplicar estos convenios como criterio de protección de derechos. Entonces, con base al análisis de los antes mencionados, los estudiantes trabajadores informales al interior de la universidad sí pueden asociarse y promover procesos de diálogo y negociación colectiva para la defensa de sus intereses. ¿Los estudiantes trabajadores informales en la universidad pueden constituir sindicato? En principio sí, siempre que exista una actividad laboral o defensa de intereses económicos y sociales comunes. Ahora bien, para formar una organización sindical, el artículo 39 de la Constitución Política Colombiana no dice que el trabajador deba ser formal o informal, sino que en sentido general reconoce el derecho de trabajadores y empleadores a constituir sindicatos sin intervención del Estado. Además, el artículo 37 de la misma Constitución garantiza el derecho de libre asociación y reunión. Al igual que el Convenio 87 de la OIT, reconoce la libertad sindical y el derecho de los trabajadores a constituir organizaciones para defender sus intereses. Y adicionalmente, el Convenio 98 de la OIT protege el derecho de sindicalización y de negociación colectiva. Ahora bien, lo importante no es únicamente que sean estudiantes, sino que actúen como trabajadores o personas que desarrollan una actividad económica. Pueden tener derecho a negociación colectiva con base en los análisis de los convenios de la OIT ratificados por Colombia, como son Convenio 87, que reconoce la libertad sindical, Convenio 98, que protege la organización y la negociación colectiva, Convenio 151, que fortalece la negociación de condiciones de empleo en el sector público, Convenio 154, que promueve la negociación colectiva de manera amplia, y el análisis de los artículos de la Constitución, como son el artículo 25, que reconoce el trabajo como un derecho y una obligación social con especial protección del Estado. Dice que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. El artículo 37, que señala que toda parte del pueblo puede reunirse, manifestarse pública y pacíficamente. El artículo 39, que nos dice que los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. El artículo 55, que garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales. El artículo 53, que ordena al Estado proteger los derechos mínimos de los trabajadores. El artículo 54, que dice que es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y facilitar la ubicación laboral de las personas. Y finalmente, el artículo 93 de la Constitución, que permite aplicar estos convenios como criterio de protección de derechos. Entonces, con base al análisis de los antes mencionados, los estudiantes trabajadores informales al interior de la universidad sí pueden asociarse y promover procesos de diálogo y negociación colectiva para la defensa de sus intereses. ¿Los estudiantes trabajadores informales en la universidad pueden constituir sindicato? En principio sí, siempre que exista una actividad laboral o defensa de intereses económicos y sociales comunes.
Ahora bien, para formar una organización sindical, el artículo 39 de la Constitución Política Colombiana no dice que el trabajador deba ser formal o informal, sino que en sentido general reconoce el derecho de trabajadores y empleadores a constituir sindicatos sin intervención del Estado. Además, el artículo 37 de la misma Constitución garantiza el derecho de libre asociación y reunión. Al igual que el Convenio 87 de la OIT, reconoce la libertad sindical y el derecho de los trabajadores a constituir organizaciones para defender sus intereses. Y adicionalmente, el Convenio 98 de la OIT protege el derecho de sindicalización y de negociación colectiva. Ahora bien, lo importante no es únicamente que sean estudiantes, sino que actúen como trabajadores o personas que desarrollan una actividad económica. Pueden tener derecho a negociación colectiva con base en los análisis de los convenios de la OIT ratificados por Colombia, como son Convenio 87, que reconoce la libertad sindical, Convenio 98, que protege la organización y la negociación colectiva, Convenio 151, que fortalece la negociación de condiciones de empleo en el sector público, Convenio 154, que promueve la negociación colectiva de manera amplia, y el análisis de los artículos de la Constitución, como son el artículo 25, que reconoce el trabajo como un derecho y una obligación social con especial protección del Estado. Dice que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. El artículo 37, que señala que toda parte del pueblo puede reunirse, manifestarse pública y pacíficamente. El artículo 39, que nos dice que los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. El artículo 55, que garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales. El artículo 53, que ordena al Estado proteger los derechos mínimos de los trabajadores. El artículo 54, que dice que es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y facilitar la ubicación laboral de las personas. Y finalmente, el artículo 93 de la Constitución, que permite aplicar estos convenios como criterio de protección de derechos. Entonces, con base al análisis de los antes mencionados, los estudiantes trabajadores informales al interior de la universidad sí pueden asociarse y promover procesos de diálogo y negociación colectiva para la defensa de sus intereses. ¿Los estudiantes trabajadores informales en la universidad pueden constituir sindicato? En principio sí, siempre que exista una actividad laboral o defensa de intereses económicos y sociales comunes. Ahora bien, para formar una organización sindical, el artículo 39 de la Constitución Política Colombiana no dice que el trabajador deba ser formal o informal, sino que en sentido general reconoce el derecho de trabajadores y empleadores a constituir sindicatos sin intervención del Estado. Además, el artículo 37 de la misma Constitución garantiza el derecho de libre asociación y reunión. Al igual que el Convenio 87 de la OIT, reconoce la libertad sindical y el derecho de los trabajadores a constituir organizaciones para defender sus intereses. Y adicionalmente, el Convenio 98 de la OIT protege el derecho de sindicalización y de negociación colectiva. Ahora bien, lo importante no es únicamente que sean estudiantes, sino que actúen como trabajadores o personas que desarrollan una actividad económica. Pueden tener derecho a negociación colectiva con base en los análisis de los convenios de la OIT ratificados por Colombia, como son Convenio 87, que reconoce la libertad sindical, Convenio 98, que protege la organización y la negociación colectiva, Convenio 151, que fortalece la negociación de condiciones de empleo en el sector público, Convenio 154, que promueve la negociación colectiva de manera amplia, y el análisis de los artículos de la Constitución, como son el artículo 25, que reconoce el trabajo como un derecho y una obligación social con especial protección del Estado,
dice que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. El artículo 37, que señala que toda parte del pueblo puede reunirse, manifestarse pública y pacíficamente. El artículo 39, que nos dice que los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. El artículo 55, que garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales. El artículo 53, que ordena al Estado proteger los derechos mínimos de los trabajadores. El artículo 54, que dice que es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y facilitar la ubicación laboral de las personas. Y finalmente, el artículo 93 de la Constitución, que permita aplicar estos convenios como criterio de protección de derechos. Entonces, con base al análisis de los antes mencionados, los estudiantes trabajadores informales al interior de la universidad sí pueden asociarse y promover procesos de diálogo y negociación colectiva para la defensa de sus intereses. ¿Los estudiantes trabajadores informales en la universidad pueden constituir sindicato? En principio sí, siempre que exista una actividad laboral o defensa de intereses económicos y sociales comunes. Ahora bien, para formar una organización sindical, el artículo 39 de la Constitución Política Colombiana no dice que el trabajador deba ser formal o informal, sino que en sentido general reconoce el derecho de trabajadores y empleadores a constituir sindicatos sin intervención del Estado. Además, el artículo 37 de la misma Constitución garantiza el derecho de libre asociación y reunión. Al igual que el Convenio 87 de la OIT, reconoce la libertad sindical y el derecho de los trabajadores a constituir organizaciones para defender sus intereses. Y adicionalmente, el Convenio 98 de la OIT protege el derecho de sindicalización y de negociación colectiva. Ahora bien, lo importante no es únicamente que sean estudiantes, sino que actúen como trabajadores o personas que desarrollan una actividad económica. ¿Pueden tener derecho a negociación colectiva? Con base en los análisis de los convenios de la OIT ratificados por Colombia, como son Convenio 87, que reconoce la libertad sindical, Convenio 98, que protege la organización y la negociación colectiva, Convenio 151, que fortalece la negociación de condiciones de empleo en el sector público, Convenio 154, que promueve la negociación colectiva de manera amplia, y el análisis de los artículos de la Constitución, como son el artículo 25, que reconoce el trabajo como un derecho y una obligación social con especial protección del Estado. Dice que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. El artículo 37, que señala que toda parte del pueblo puede reunirse, manifestarse pública y pacíficamente. El artículo 39, que nos dice que los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. El artículo 55, que garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales. El artículo 53, que ordena al Estado proteger los derechos mínimos de los trabajadores. El artículo 54, que dice que es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y facilitar la ubicación laboral de las personas. Y finalmente, el artículo 93 de la Constitución, que permita aplicar estos convenios como criterio de protección de derechos. Entonces, con base al análisis de los antes mencionados, los estudiantes trabajadores informales al interior de la universidad sí pueden asociarse y promover procesos de diálogo y negociación colectiva para la defensa de sus intereses. ¿Los estudiantes trabajadores informales en la universidad pueden constituir sindicato? En principio sí, siempre que exista una actividad laboral o defensa de intereses económicos y sociales comunes. Ahora bien, para formar una organización sindical, el artículo 39 de la Constitución Política Colombiana no dice que el trabajador deba ser formal o informal,
sino que en sentido general reconoce el derecho de trabajadores y empleadores a constituir sindicatos sin intervención del Estado. Además, el artículo 37 de la misma Constitución garantiza el derecho de libre asociación y reunión. Al igual que el Convenio 87 de la OIT, reconoce la libertad sindical y el derecho de los trabajadores a constituir organizaciones para defender sus intereses. Y adicionalmente, el Convenio 98 de la OIT protege el derecho de sindicalización y de negociación colectiva. Ahora bien, lo importante no es únicamente que sean estudiantes, sino que actúen como trabajadores o personas que desarrollan una actividad económica. Pueden tener derecho a negociación colectiva con base en los análisis de los convenios de la OIT ratificados por Colombia, como son Convenio 87, que reconoce la libertad sindical, Convenio 98, que protege la organización y la negociación colectiva, Convenio 151, que fortalece la negociación de condiciones de empleo en el sector público, Convenio 154, que promueve la negociación colectiva de manera amplia, y el análisis de los artículos de la Constitución, como son el artículo 25, que reconoce el trabajo como un derecho y una obligación social con especial protección del Estado. Dice que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. El artículo 37, que señala que toda parte del pueblo puede reunirse, manifestarse pública y pacíficamente. El artículo 39, que nos dice que los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. El artículo 55, que garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales. El artículo 53, que ordena al Estado proteger los derechos mínimos de los trabajadores. El artículo 54, que dice que es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y facilitar la ubicación laboral de las personas. Y finalmente, el artículo 93 de la Constitución, que permite aplicar estos convenios como criterio de protección de derechos. Entonces, con base al análisis de los antes mencionados, los estudiantes trabajadores informales al interior de la universidad sí pueden asociarse y promover procesos de diálogo y negociación colectiva para la defensa de sus intereses. ¿Los estudiantes trabajadores informales en la universidad pueden constituir sindicato? En principio sí, siempre que exista una actividad laboral o defensa de intereses económicos y sociales comunes. Ahora bien, para formar una organización sindical, el artículo 39 de la Constitución Política Colombiana no dice que el trabajador deba ser formal o informal, sino que en sentido general reconoce el derecho de trabajadores y empleadores a constituir sindicatos sin intervención del Estado. Además, el artículo 37 de la misma Constitución garantiza el derecho de libre asociación y reunión. Al igual que el Convenio 87 de la OIT, reconoce la libertad sindical y el derecho de los trabajadores a constituir organizaciones para defender sus intereses. Y adicionalmente, el Convenio 98 de la OIT protege el derecho de sindicalización y de negociación colectiva. Ahora bien, lo importante no es únicamente que sean estudiantes, sino que actúen como trabajadores o personas que desarrollan una actividad económica. Pueden tener derecho a negociación colectiva con base en los análisis de los convenios de la OIT ratificados por Colombia, como son Convenio 87, que reconoce la libertad sindical, Convenio 98, que protege la organización y la negociación colectiva, Convenio 151, que fortalece la negociación de condiciones de empleo en el sector público, Convenio 154, que promueve la negociación colectiva de manera amplia, y el análisis de los artículos de la Constitución, como son el artículo 25, que reconoce el trabajo como un derecho y una obligación social con especial protección del Estado. Dice que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. El artículo 37, que señala que toda parte del pueblo puede reunirse,
manifestarse pública y pacíficamente. El artículo 39, que nos dice que los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. El artículo 55, que garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales. El artículo 53, que ordena al Estado proteger los derechos mínimos de los trabajadores. El artículo 54, que dice que es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y facilitar la ubicación laboral de las personas. Y finalmente, el artículo 93 de la Constitución, que permite aplicar estos convenios como criterio de protección de derechos. Entonces, con base al análisis de los antes mencionados, los estudiantes trabajadores informales al interior de la universidad sí pueden asociarse y promover procesos de diálogo y negociación colectiva para la defensa de sus intereses.